un día memorable en la Antigua, en la historia política, podríamos decir, revolucionaria de Latinoamérica, porque justamente un día como hoy ejecutan a Ernesto Che Guevara, uno de los grandes íconos del pensamiento político revolucionario en América Latina. Un día como hoy, 9 de octubre, pero de 1967, el sargento boliviano Mario Terán ejecuta con una ráfaga de ametralladora al guerrillero argentino o argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Es el fin del intento de un grupo liderado por Guevara para instalar un foco insurgente en Bolivia y expandir la revolución iniciada en Cuba a tierras de Sudamérica. Guevara había entrado secretamente a Bolivia con un grupo de seguidores y allí se reúne con integrantes del Partido Comunista de Bolivia dispuestos a acompañarlo en su empresa. Pero la aspereza del terreno, las derrotas ante las tropas locales y la ausencia de entusiasmo en la población de Nanchaozú, donde había elegido operar, debilitan la capacidad del grupo guerrillero. Apoyados por la CIA norteamericana, los Rangers bolivianos cercan al grupo del Che en Quebrada del Yuro y lo capturan el 8 de octubre de 1967. Los prisioneros son trasladados al pueblo de La Higuera y al día siguiente el presidente de ese entonces, René Barrientos, ordena ejecutar a Guevara y a otros dos guerrilleros que fueron capturados junto a él. El sitio de la muerte del Che es visitado cada año por miles de visitantes y admiradores de su figura. No hay duda de que, Antigua, el Che Guevara ha sido uno de los hombres más comprometidos con la transformación, con la revolución, con que América Latina fuera digna de una mejor suerte. No hay dudas. Bueno, de acuerdo, Francis, a la historia, desde que Ernesto Guevara, el Che, sale de Argentina. Médico de profesión. Claro que sí, estando un jovenzuelo, y hay una historia contada, llevada hasta a los centros cinematográficos, relacionado a su vida y pasión, pero de lo que en realidad hay que destacar, según parte de la historia cubana, de que la revolución de 1959, que entró como 3 años antes, hacia la montaña de la Sierra Maestra, etcétera, lo que pregonan es de que el hombre o el nombre de Ernesto Che Guevara era la idea, era el hombre creativo, el hombre todólogo, por así destacar. Tan así que parte de la historia de la guerra cubana en la montaña resalta de que el Che Guevara instaló hasta una emisora clandestina en la Sierra Maestra y desde ahí comenzó a pregonar a toda la República Cubana de la gran cantidad, entre comillas, de personas que tenía la guerrilla. Eso conllevó a que al pasar de los tiempos se convirtiera en una realidad lo que había pregonado como algo para atemorizar al gobierno de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, que no era un cualquiera, estábamos hablando de un hombre profesional. Así es. El general Fulgencio Batista no era un Trujillo en República Dominicana, un hombre tosco, no. Hablábamos de un hombre preparado como Fulgencio Batista, incluso hasta maestro. Era el dictador de Cuba, que por cierto, a raíz de la guerrilla a triunfar, pues la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina recibe a su homólogo Fulgencio Batista, familia y funcionarios que vinieron junto a él en un avión. Pero ¿qué pasó? Al pasar de los tiempos, Ernesto Che Guevara, que aparentemente era, Francis, por así destacar,
y damas y caballeros, una de las cabezas que verdaderamente quería, como lo que pregonó Ernesto Guevara, era para evitar lo que hoy está pasando la República Cubana. Entiéndase bien, un desarrollo mucho más fuerte que lo que tuvo Cuba en el gobierno de los Castro Ruz. Y hoy no podemos hablar de desarrollo cuando hay limitaciones de la salud, hay limitaciones de la educación, de la alimentación, etcétera, etcétera, porque de nada sirve que Cuba tenga buenos médicos cuando hay carencia y que obligatoriamente hay que ingeniársela para obtener equipos que son la mayoría realizados por ellos mismos en Cuba. Ahora, ¿dónde Francis se nota la gran problemática que yo entiendo que provocó que el Che Guevara comenzara a preparar su rutina de trotamundo, cuando específicamente todo el mundo sabe que el Camilo Cienfuegos desaparece a pocos días de la victoria, luego figura como Uber Matos y otros que fueron de los comandantes enjuiciados, etcétera, etcétera. Se veía claramente que no iba a darse un relevo entre el grupo de los guerrilleros de Sierra Maestra. ¿Recibió Ernesto Che Guevara ayuda para irse a aventurar a otros países? No. Sin embargo, cuando él es enviado a Angola, ahí fue diferente. Y todo el mundo sabe lo que pasó en Angola, allá en África. Es decir, que un guerrillero, que a usted le gustara o no, pero su historia habla por sí sola, y que se entienda que el verdadero líder de esa guerrilla lo fue ese señor que ustedes están viendo ahí. Líder en el sentido de la palabra, porque fue el hombre que hizo al pueblo suyo y lo suyo del pueblo. Fue hasta ministro del Banco Central de Cuba, y todo eso al pie de la letra. Trabajó en la industria azucarera desde el corte de caña hasta la elaboración del azúcar en los ingenios, para dar una muestra de igualdad ante el pueblo cubano. Bueno, y recordar la Antigua de manera enfática que el Che Guevara fue uno de esos revolucionarios visionarios, si se puede decir, porque el drama en que vivía América Latina, el tema de la pobreza, el tema de la falta de justicia social, que impulsó a Guevara a involucrarse en esta empresa libertaria, revolucionaria, democrática, prevalecen hoy día en América Latina, lamentablemente. Es decir, que a pesar de la inmolación de hombres como el Che Guevara y de otros, no hemos podido superar, lamentablemente, ese lastre de centurias, de siglos en América Latina. Es decir, que lamentablemente hay que señalarlo. Necesitamos muchos Ernesto Che Guevara, necesitamos muchos Camilo Cienfuegos, mucho Francisco Alberto Camaño de Ño por la República Dominicana. Que se inmoló también. Así es, para poder superar alguna vez ese lastre de pobreza, de segregación, de injusticia social que prevalece en América Latina, en muchos de nuestros países. Qué lamentable, para culminar, de que para mí dos grandes que salieron de Cuba, ¿sí?, sin el apoyo. Así es. Entiéndase bien. Por eso muchos han dudado de la salida de Che Guevara hacia Bolivia y de Francisco Alberto hacia República Dominicana, de la misma base de Cuba. Sí. Por lo que muchos han considerado
de preaviso. Así es. Sí. Pero por eso hablamos, y Francis señala de la inmolación.